Sean todos bienvenidos a este día número 11 de nuestra consagración al Sagrado Corazón de Jesús. Iniciemos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, que en el divino sacramento de la Eucaristía estás vivo e inflamado de amor por nosotros. Aquí nos tienes en tu presencia, pidiéndote perdón de nuestras culpas e implorando tu misericordia. Nos pesa, oh buen Jesús, en haberte ofendido. Tú eres tan bueno que no mereces esa ingratitud. Concédenos luz y gracia para meditar tus virtudes y formar según en ellas y ellas nuestro humilde corazón. Amén. Vamos a hacer en este día otro acto de consagración. Este se denomina consagración del género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Jesús dulcísimo, Redentor del género humano, míranos arrodillados humildemente en tu presencia. Tuyos somos y tuyo queremos ser. Y para estar más firmemente unidos a ti, hoy cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu Sagrado Corazón. Muchos nunca te han conocido, te han rechazado, despreciado tus mandamientos. Compadécete de nosotros, benignísimo Jesús, y atráelos a todos a tu Sagrado Corazón. Reina no solo sobre los que nunca se han separado de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna para que no mueran de miseria y de hambre. Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o por la discordia, y haz que vuelvan al puerto de la verdad, a la unidad de la fe. Amén. Vamos a iniciar de esta forma la meditación número 11, tomada como siempre del libro La Devoción al Sagrado Corazón de Jesús del Padre Jean Croiset, este sacerdote francés, segundo director espiritual de la vidente de Santa Margarita María de Alacoque. Y hemos dividido en dos partes la cuarta disposición de esta segunda parte, que se llama el recogimiento interior, una disposición extensa, y hoy tendremos ya la última parte. Cuando se dice que para actuar de modo recogido es importante que el alma no se ocupe mucho de las cosas exteriores, no hay que entender que nuestras obligaciones sean un impedimento para el recogimiento interior. Podemos trabajar con mucho recogimiento. Los santos que tuvieron una comunicación más estrecha con Dios y que por eso vivieron mejor este recogimiento interior se emplearon muchas veces en asuntos exteriores. Así lo hicieron los apóstoles, y sería un engaño creer que nuestras obligaciones son un estorbo. Cuando Dios nos da esos encargos, esos son los medios más propios para unirnos continuamente a Dios. Lo que hace falta es presentar solamente el espíritu a estas ocupaciones exteriores y no entregarles del todo el corazón. Es preciso, absolutamente, escoger una de estas dos cosas: o tener una vida interior o tener una vida floja e inútil, una vida llena de 1000 ocupaciones, de las cuales ninguna nos conducirán a la perfección. Y si no tuviéramos gran cuidado en conservar este recogimiento, estaríamos tan lejos de corresponder a los designios de Dios que ni siquiera los conoceremos, y por eso no llegaremos jamás al grado de santidad de nuestro estado. Un hombre cuyo corazón no está recogido se dispersa por todas partes sin hallar en ninguna descanso, y busca ansioso todo género de objetos sin poder saciarse con ninguno. En cambio, si se da el recogimiento o entra dentro de sí mismo, allí encontrará a Dios y gustaría de Dios y de su presencia, con tal abundancia de bienes que no iría a otra parte a buscar con qué llenar sus vacíos. Cuando se ha gustado una vez lo que es Dios, todo lo que tiene sabor a carne y a sangre parece desabrido. Admirable es el provecho que se saca de la vida interior después de que se ha establecido en nosotros. Yo no sé si es perfecto el recogimiento interior o es el premio del cuidado que se tiene por andar siempre unido a Dios, pero lo cierto es que un hombre recogido posee la fe, la esperanza y la caridad en un modo tan sublime que no es capaz de hacerlo vacilar. Casi sin darse cuenta, se ve superior a todos los temores humanos, siempre se mantiene en un mismo ser y su espíritu está inmóvil, siempre en Dios. En las criaturas no ve sino a Dios, parecido a aquellos que han mirado durante un largo espacio al sol. Si luego miran a cualquier objeto, les parece siempre que ven el sol. No por esto se ha de pensar que el recogimiento nos hace ociosos y que alimenta la inoperatividad. Un hombre verdaderamente recogido es más activo y hace más bien y mayor servicio a la iglesia que otros 100 hombres que no son recogidos. No solamente porque la distracción impide el fruto que suele producir el celo,
sino también porque un hombre no recogido que trabaja mucho es, como máximo, un hombre que trabaja por Dios. Sin embargo, por medio del recogimiento es Dios mismo quien obra a través de ese hombre. Quiero decir que una persona que no vive el recogimiento interior puede tener a Dios por motivo de sus acciones, pero el temperamento de cada cual, el amor propio y la inclinación del genio tendrán generalmente la mayor parte en sus buenas obras. Y al contrario, una persona recogida atenta siempre a sí misma y a Dios, siempre está alerta contra los ímpetus del temperamento, contra los engaños del amor propio, y nada obra que no sea por Dios, según los impulsos del Espíritu Santo. Si pensamos en la diferencia que hay entre un hombre recogido y uno que no lo es, nos basta ver para apreciar. En un hombre poco recogido se deja ver no sé qué aire de relajación que oscurece sus actos y que causa cierta desazón, disminuyendo nuestra estima hacia él. Al contrario, qué impresión nos hace la modestia, la dulzura y la paz que se muestra en el semblante de una persona verdaderamente recogida. Los medios para adquirirlo y para conservar este don tan valioso, debemos tener cuidado con los siguientes aspectos. Primero, evitar actuar con demasiada prisa y no emprender nada que nos impida cumplir con entera libertad de espíritu todos nuestros ejercicios de devoción. Lo segundo, no volcar jamás nuestro corazón en ocupaciones poco necesarias, de tal suerte que se quede estéril y seco para la oración. Lo tercero, velar continuamente sobre nosotros mismos y procurar tal disposición que siempre nos encontremos en estado de poder orar. Lo cuarto, hacernos dueños de nuestras acciones, sobreponiéndonos, digámoslo así, a nuestros trabajos, teniendo nuestro corazón libre del estorbo y la turbación que ocasionan las obras que se hacen para el bien de las almas. Lo quinto, en el ejercicio y el silencio, que son los medios eficaces para andar recogidos, y es muy difícil que una persona que habla mucho vaya muy recogida. Lo sexto, el recogimiento interior no solamente es señal de una gran pureza de corazón, sino también es su premio. Lo séptimo, para hacer más fácil el ejercicio de la presencia de Dios, se puede tomar alguna señal que nos lo recuerde, como cuando suena el reloj, cuando se oye una campanada al empezar o al acabar alguna obra, siempre que se entra en alguna sala o se sale de ella, al ver una imagen, cuando venga alguien o cosas semejantes. Lo octavo, la moderación y el sosiego en todo lo que se hace es un gran medio para adquirir este recogimiento. Lo noveno, algunas reflexiones frecuentes pueden ayudar mucho a un hombre que quiera estar recogido. El pensar que Dios está en medio de nosotros, o mejor, nosotros estamos en medio de Él, y que en todo lo que hacemos nos ve, nos oye, ya sea en la oración, en el trabajo, a la mesa o en la conversación. En fin, el recogimiento interior es un don de Dios y es necesario pedírselo muchas veces y pedírselo como disposición necesaria para amar ardientemente a Jesús. Esto hace eficaces todas nuestras oraciones. La devoción a los santos que más aventajaron en esta vida interior pueden servir para conseguir este recogimiento interior, como son la Reina de todos los santos, la Virgen María, San José, San Joaquín, Santa Ana y asimismo San Luis Gonzaga, aquel de la Compañía de Jesús. Tomada esta reflexión de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús del Padre Jean Croiset. Y continuamos con nuestra lectura opcional en este camino histórico tan interesante sobre la aparición de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús y cómo fue siendo percibida por los diferentes santos que nos la han aclarado y la han colocado para la salvación del mundo. Vamos a ver cómo las peticiones que le hizo el Sagrado Corazón a Santa Margarita María no tuvieron eco en quienes tenían que prestar atención. La beatificación de Santa Margarita María se realizó en 1864. Esto motivó un interés por su vida y por sus mensajes. Las hermanas de la Visitación de Paray Le Monial prepararon la edición de sus escritos en 1867. Se encontraron varias cartas que se referían a unas revelaciones casi desconocidas que Santa Margarita había comunicado a su superiora y que se conocen como peticiones del Sagrado Corazón a Francia. El Sagrado Corazón le había revelado a Santa Margarita que él acabaría triunfando, reinando a pesar de sus enemigos. Este divino corazón que reinará a pesar de Satanás y de cuanto a ellos se opusieren.
Pero esos triunfos no parecían cercanos, se realizarían con el tiempo. El Sagrado Corazón iba a ser un poderoso protector para la patria y deseaba recibir una reparación especial por los desprecios que había sufrido, sobre todo en los palacios de los poderosos durante su pasión. En una carta del 17 de junio de 1689, Santa Margarita escribía: «Me parece, pues, que desea entrar con pompa y magnificencia en las casas de los príncipes y de los reyes, para ser en ellas tan honrado cuanto fue ultrajado y humillado en su pasión, y recibir tanto contento viendo a los grandes de la tierra humillados ante él, cuanta fue la amargura que sintió viéndose anonadado a sus pies». Citando palabras textuales del Sagrado Corazón, la Santa da a conocer un mensaje dirigido al rey de Francia. He aquí las palabras que hoy referentes a nuestro rey, a saber, al Hijo primogénito de mi Sagrado Corazón, que así como se obtuvo su nacimiento temporal por la devoción a los méritos de mi sagrada infancia, así alcanzará su nacimiento a la gracia y a la gloria eterna por la consagración que haga de su persona a mi corazón adorable, que quiere alcanzar victoria sobre el suyo y por su medio sobre los grandes de la tierra. El Señor le recuerda un voto que se hizo antes de su nacimiento, que fue un milagro de Dios. 2 meses más tarde, el 15 de septiembre, Margarita María precisa algunos detalles del mensaje anterior en la carta a la superiora. El Padre Eterno, queriendo reparar las amarguras y las angustias que el adorable corazón sintió en las casas de los príncipes, en medio de humillaciones, quiere establecer su imperio en la corte. El monarca debe hacer este designio, que tendrá lugar del siguiente modo: debe hacer un edificio donde se coloque el cuadro de este divino corazón para recibir en él la consagración y los homenajes del rey y de toda la corte. El Sagrado Corazón le pedía al rey un reconocimiento de la superior soberanía de Cristo sobre él y sobre todo lo que él representaba, y la consagración de su persona. El Sagrado Corazón no prometía victoria en todas las guerras, sino en las empresas que se realizara por su gloria. Precisamente en estos momentos, Luis XIV se encontraba en una situación bélica muy apurada, aunque no por defender los intereses divinos. Francia enfrentaba a la Liga Augusta, en que militaban potencias católicas como Austria y España, junto a otras potencias. La llamada Guerra de la Gran Alianza, que fue en 1688, había comenzado cuando Luis XIV invadió la Alsacia, como fruto de su política expansionista. Las consecuencias de la guerra fueron desastrosas para Francia, cuya hegemonía comenzó entonces a declinar. El voto nacional y la construcción de Montmartre. Entre 1867 y 1870, las peticiones se conocieron mejor, pero a partir de 1870, en las circunstancias políticas y religiosas que conocemos, se empezó a relacionar su incumplimiento con la muerte de Luis XVI y la caída de la monarquía. Fue el padre Ramier quien en las páginas del Mensajero del Sagrado Corazón mostró cómo Francia había ido de mal en peor tras el reinado de Luis XIV, tanto en lo político como en lo religioso. El jansenismo y la Revolución Francesa eran algunas consecuencias de no haber secundado las peticiones del Sagrado Corazón. En el clima que siguió al desastre de 1870, pareció claro que la salvación de Francia dependía del Sagrado Corazón. En 1871 lanzaron el llamado Voto Nacional al Sagrado Corazón, que respondía a la misma convicción de que los crímenes nacionales habían atraído sobre Francia los desastres y que era necesaria una reparación. Montmartre fue el lugar elegido para edificar el templo expiatorio. El lugar resultaba especialmente representativo por su historia religiosa, aunque también se hace como una respuesta a los sucesos revolucionarios de la Comuna que comenzaron también allí en este monte. En 1873, la Asamblea Nacional lo declaró de utilidad pública. La primera piedra del templo se colocó en 1875, el mismo día en que los católicos de todo el mundo se consagraron al Sagrado Corazón de Jesús. El 5 de junio de 1891, la basílica se inaugura solemnemente. Al principio, el voto nacional no se había relacionado con aquella petición de Margarita a Luis XIV de mandar hacer un edificio de culto al Sagrado Corazón, pero después se fue imponiendo que Montmartre era la respuesta a las peticiones de Padre Lemonial. El Templo Nacional se convertiría además en un centro de propaganda internacional y de acción corazonista. 10.000 santuarios de todo el mundo estuvieron afiliados a la Basílica de París. Un laico
empresario, hombre de caridad, ante lo que sucedió en la Comuna de París, los desastres que amenazaban al Papa y a la Iglesia, decide hacer un voto a fin de implorar de Dios misericordia. Su decisión solemne es edificar un santuario sobre la colina de Montmartre. Pocos saben que detrás de la edificación de la Basílica del Sagrado Corazón de París, conocida también como el Sacré-Cœur, hay un voto, es decir, una promesa formal hecha a Dios por algunos laicos devotos con el objetivo de obtener un renacimiento, una renovación de la fe y de la espiritualidad en el contexto de una Francia secularizada después de la Revolución de 1789, de lo de la Comuna de París en 1870 y también en memoria del secuestro por Napoleón del Papa Pío VII en 1809 durante 5 años. Alexandre Yegentil es un clásico representante de la buena burguesía francesa de la mitad del siglo XIX, la cual, si en parte ya estaba más bien laicizada, de vez en cuando permanecía ligada a los ideales tradicionales de la Francia católica. Alexandre Yegentil tuvo conciencia de la ofensa a Dios que estaba llevando a cabo Francia. Nacido en un contexto de acomodados propietarios y comerciantes de ropa, fue un precursor en la gestión social de la empresa, como el salario justo a los empleados, el bajo precio para los clientes, respeto por el comprador. Yegentil, junto con su mujer, María Marcotte, unió en una síntesis perfecta la gestión de una empresa comercial modelo para una vida intensa cristiana. Se convirtió en presidente de la Sociedad de San Vicente de Paúl, la asociación fundada por el beato Federico Sanam y dedicada a la caridad, a la beneficencia de los estratos más humildes. Para los voluntarios de San Vicente compró terrenos e hizo edificar sedes y centros operativos para que la solidaridad se llevara a cabo. En 1833 donó el castillo de San Ouen a la recién nacida Congregación de los Oblatos de San Francisco de Sales. Seguidamente trasladó su residencia al campo, donde vivió los últimos años en compañía de su mujer. No tuvieron hijos. Se dedicó a estudiar, a escribir textos, a estudiar los clásicos de la teología como Santo Tomás de Aquino. El contexto histórico en el cual nace el voto de Yegentil fue el siguiente. La guerra franco-prusiana, combatida en el corazón de Europa desde julio de 1870 a mayo del 71, tuvo como consecuencias la pérdida por parte de Francia de Alsacia y de Lorena, el fin del imperio de Napoleón III y el inicio de la Tercera República. La elección del presidente Adolphe Thiers, sostenida por un cartel conservador, desencadenó lo que conocemos como la Comuna. La Comuna fue el intento por parte de los grupos socialistas, radicales y de extrema izquierda de poner en pie un gobierno totalmente laico y anticlerical, republicano, que retomase las glorias y la crueldad de la Revolución Francesa. Fue precisamente a causa de esta intensificación laicista que habían sido incluso invadidos los terrenos pontificios, por lo que nació en Alexandre y en su cuñado, el barón Humbert Huart, la idea de un voto nacional. El voto, en su aspecto más práctico, era una especie de asociación patriótica y católica que tenía como objeto favorecer la construcción de una nueva iglesia, de un nuevo templo allí en el corazón de París, que tenía que ser el símbolo del renacimiento religioso de la nación, y también un recordatorio para los ciudadanos, para que no se volviesen nunca más a los tiempos oscuros de la revolución, del terror y del anticlericalismo del Estado. Hay que tener muy presente que según la historia del monte, la colina se construyó en un lugar que fue siempre religioso. Antiguamente fue un lugar druida, después los romanos erigieron allí un templo dedicado a Marte y a Mercurio y más tarde edificaron numerosos edificios cristianos. Es más, el mismo nombre parece que deriva de la palabra el monte de los martirios, Montmartre. La tradición lo señala como el lugar del martirio de San Dionisio, que fue el primer obispo de París en el siglo III. En 1559, un incendio destruyó una abadía benedictina que estaba situada en la cima de la colina, pero la presencia religiosa permaneció, y en 1794 la última abadesa, la madre María Luisa, subió valientemente las escaleras de la guillotina. Así, a fin de ofrecer una penitencia pública, de expiar los pecados de Francia, de contrarrestar la apostasía inminente, el gran deseo de Alexandre
Yequentil y de Hubert-Lawal fue la construcción de un templo sobre la colina para que iluminara a París y actuara como punto de referencia para los ciudadanos distraídos e indiferentes. A pesar de las fuertes oposiciones que este voto encontró entre los políticos y entre la prensa laica, este tuvo aprobación oficial del Parlamento en 1873. El voto nacional tenía que ser uno de los mayores defensores y el cardenal Luis Eduardo Pi, en una especie de reconsagración de Francia, después de los excesos vinculados a la Comuna y más en general en respuesta a la rápida secularización, hizo este voto. En 1872, este obispo que le sucedió, José Hipólito Gilbert, aceptó la idea y destinó la realización del templo en la zona de Montmartre. Del corazón tan amable, decía el obispo, del adorable Redentor de los hombres, brota nuestra regeneración espiritual. El mal que nos aflige se ha extendido desde Francia por toda Europa. También Francia, de donde ha nacido la devoción al Sagrado Corazón, saldrán las oraciones que deben levantarnos y salvarnos. El 16 de junio de 1875 se puso la primera piedra y solo en 1891, cuando su mayor promotor había muerto, tuvo la inauguración en una celebración presidida por el cardenal Richard. En 1885 se inició la adoración eucarística que desde entonces no se ha interrumpido, ni siquiera durante la invasión alemana y en la Segunda Guerra Mundial. La verdadera consagración de la basílica tuvo lugar en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, con la presencia de un representante del Papa Benedicto XV, el mismo Papa que un año más tarde canonizaría a Santa Juana de Arco, francesa. El voto nacional, origen de todo, decía de manera resumida lo siguiente: ante la presencia de las catástrofes que están asolando a Francia y de las más grandes que la amenazan, ante la presencia de los actos sacrílegos cometidos en Roma contra los derechos de la Iglesia y de la Santa Sede y contra la persona sagrada del Vicario de Cristo, nos humillamos ante Dios reuniendo en nuestro amor a la Iglesia y a la patria. Nos reconocemos como culpables y justamente castigados. Pero la petición de perdón por los pecados, que era la causa y objetivo del voto, estaba expresada en términos claros, haciendo un llamamiento a la infinita misericordia del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo. Se prometía la construcción de un santuario en París y esta promesa se mantuvo. ¿Qué personajes han pasado por la Basílica del Sagrado Corazón en Montmartre? San Germán, la reina Santa Clotilde. Obviamente la basílica no existía, pero el monte ya estaba allí con presencia religiosa. También estuvo San Germán de Auxerre, San Hugo, San Bernardo, San Pedro Venerable. Asistió el Papa Eugenio III, que consagró la iglesia y el altar de la abadía benedictina. Santo Tomás de Aquino pasó por allí cuando profesaba en la Sorbona. Santa Juana de Arco durante el sitio de París. San Ignacio de Loyola, San Francisco de Sales, Bérule, Olier, la bienaventurada María de la Encarnación, San Vicente de Pablo, Santa Luisa de Marillat, San Juan Eudes, que hizo celebrar allí el primer oficio en honor al Sagrado Corazón. En 1534, San Ignacio de Loyola, un 15 de agosto, San Francisco Javier y algunos de sus amigos decidieron unirse en un triple voto de pobreza, castidad y mutua consideración por las almas. Subieron a la colina del Sacré-Cœur, particularmente apreciada por San Ignacio por su carácter solitario y sagrado. Y en esta colina de Montmartre todavía no existía la basílica. Estos primeros padres jesuitas se dedicaron a Dios sin reserva, pronunciaron sus votos y tomaron resoluciones, y así fundaron la Compañía de Jesús. Y en los tiempos modernos, durante y después de la construcción de la basílica, Santa Teresita de Lisieux, cuando iba para Roma en 1887, a los 15 años, llegó allí para rezar en la cripta, y ella toma una pulsera de oro que tenía para que fuese fundida para la elaboración de la custodia. Después el beato y futuro santo Carlos de Foucauld se consagra al Sagrado Corazón en 1889 y pasa allí una noche de adoración en 1907. José Roncalli, futuro Papa San Juan XXIII, cuando era nuncio de Francia, estuvo allí, y el Papa San Juan Pablo II hizo una peregrinación del Sagrado Corazón durante su viaje el 1 de junio de 1980. Terminemos este reencuentro histórico y hagamos esta oración desde nuestro corazón. Las palabras del Sagrado Corazón de Jesús saldrán de nuestra alma y albarán a nuestros oídos. La consagración de la que te hablo puede reducirse a un pacto, aquel que yo mismo pedí a mi primer apóstol de España, Fray Bernardo de Hoyos.
Y antes en términos equivalentes a mi sierva Santa Margarita. Cuida tú de mi honra y de mis cosas, que mi corazón cuidará de ti y de las tuyas. También contigo desearía hacer este pacto. Yo que como Señor absoluto podría acercarme exigiendo sin ninguna condiciones, quiero pactar con mis criaturas. No tengas miedo de que vayas a salir perdiendo. Yo en los tratos con mis criaturas soy tan condescendiente que cualquiera pensaría que me engañan. Además es un convenio que no te obligará de suyo, ni bajo pecado mortal, ni bajo pecado venial. Ya ves que un pacto tiene dos partes, una que me obliga a mí y otra que te obliga a ti. A mí de cuidar de ti y de tus intereses, y a ti a cuidar de mí y de los míos. Comenzaremos por una parte primera. Yo cuidaré de ti y de tus cosas. Para eso es necesario que todo lo remitas plenamente a la disposición de mi suave providencia y que me dejes hacer. Yo quiero arreglarlas a mi gusto y tener las manos libres. Por eso deseo que me des todas las llaves, que me concedas licencia para entrar en tu corazón y salir cuando yo quiera. Que no andes vigilándome para ver y examinar lo que hago. Que no me pidas cuenta, aunque no veas la razón y aunque parezca a primera vista que va a cederse en tu daño. Pues aunque tengas muchas veces que ir a ciegas, te consolará el saber que yo estoy allí y que te hallas en buenas manos. Cuando tú ofreces tus cosas, no ha de ser con el fin precisamente de que yo las arregle a tu gusto, porque eso ya es ponerme condiciones, para que proceda todo como dueño y como rey con entera libertad, aunque prevé algunas veces que mi determinación te haya de ser dolorosa, tienes que ponerte en esa disposición. Yo veo lo porvenir. Tú miras con microscopio, yo miro con telescopio de inconmensurable alcance, y soluciones que de momento parecían felicísimas son a veces desastrosas para lo que ha de llegar, fuera de que en ocasiones para probar tu fe y tu confianza y para hacerte merecer la gloria, permitiré de momento el trastorno de tus planes. Debes seguir como ley aquel consejo que les dejé en el Evangelio. Cuando hubieres hecho cuanto se os ha mandado decir, somos siervos inútiles. Debes en cualquier asunto tomar todas las diligencias que puedas, como si el éxito dependiera solo de ti, y después decirme con humilde confianza, corazón de Jesús, hice según mi flaqueza, cuanto buenamente pude, lo demás ya es cosa tuya, el resultado lo dejo a tu providencia. Concluyamos este encuentro con el Sagrado Corazón de Jesús pidiendo su bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén.